Ok, vamos a revisar el momento de torsión o torca. El momento de torsión o torca está relacionado con un sistema que rota en donde nosotros le aplicamos una fuerza para que este sistema rote. Entonces, aquí tengo una tuerca con una llave, ¿sí? En esta llave se le aplica una fuerza justamente en el extremo, de tal forma que hace que la llave gire y haga que gire la tuerca. Bueno, ese efecto, ese fenómeno es lo que provoca una torca. ¿Ok? La magnitud de la torca está definida por esta relación que está aquí. Para calcular la magnitud de la torca necesito saber cuánto vale el brazo de palanca R, cuánto vale la magnitud de la fuerza F y cuánto vale el ángulo entre la dirección del brazo de palanca y la dirección de la fuerza. Para este ejemplo particular, estos son los datos y esto es lo que me da como el valor de la torca. La unidad de la torca es newtons por metro. Si se fijan, esta fuerza que está aquí hace que gire la llave en sentido contrario de las agujas de reloj. O sea, eso provoca que la torca sea positiva. Acuérdense que lo único que provoca la torca es la componente en Y de la fuerza aplicada. Por eso, en este caso, estoy calculando la componente en Y, que sería 80, que es la magnitud de F, por el seno de 60, que es el opuesto al ángulo, ¿sí? La componente en Y es la componente opuesta al ángulo de 60, por eso utilizo 60, por eso utilizo seno, ¿sí? Entonces, la torca puedo calcularla con esta fórmula, puedo calcular la magnitud, cuánto vale, pero otra forma adicional o información adicional de la torca me la va a dar esta expresión que está aquí, que es una expresión vectorial. Lo que hago al aplicar esta fórmula es calcular el vector torca, y el vector torca está dado como el producto cruz del vector posición por el vector fuerza. En este caso, este sería el vector posición y el vector fuerza. Lo que me va a provocar, me va a dar un vector torca, ¿sí? El vector torca es perpendicular tanto al vector R como al vector F. Y ese vector torca lo voy a calcular con esta determinante que está aquí. Estas dos definiciones son análogas al producto vectorial, ¿sí? En este caso, esto es cómo se relaciona el producto vectorial con el concepto de torca, el concepto físico de torca. Si ven, es un análogo. Entonces vuelvo a repetir. Si yo quiero la magnitud de la torca, uso esta expresión. Si yo necesito el vector torca, utilizo esta expresión. Una forma práctica de aplicar esta propiedad que es la torque, cómo calcularla, es de la siguiente manera. Si yo tengo un sistema que rota debido a una fuerza, produce una torque. Si ambos, en este caso, ambos vectores están en un solo plano, ¿sí? Puedo calcular la torca, la magnitud de la torca de la manera escalar, sabiendo la magnitud de R y la magnitud de F por medio de esta ecuación que está aquí. Si yo sé la magnitud de R y la magnitud de F y el ángulo entre ambos, puedo calcular la torca, la magnitud de la torca. Bueno, por la relación de la mano derecha puedo calcular la dirección de la torca. La dirección de la torca en este caso para estos dos vectores es un vector que sale de la pantalla. ¿Por qué? Porque en este caso, si yo utilizo esta regla de la mano derecha, el vector R estará dado por la dirección del vector R está dado por la dirección del dedo índice. La dirección del vector F va a estar dado por la dirección del dedo medio. Si yo aplico mi
regla de la mano derecha, entonces este vector es un vector que sale de la pantalla. Este es un ejemplo del cálculo de la torca, ¿sí?, para un sistema con dos diferentes fuerzas. Este es el primer sistema que está aquí, ¿sí? Hay un brazo de palanca de 6 pulgadas, hay una fuerza que se aplica de 12 libras fuerza y un ángulo entre ambos de 60 grados. Bueno, yo puedo calcular la torca con esta fórmula y me va a dar 62.35 libras fuerza por pulgada. ¿Por qué es positiva? Porque esta fuerza hace que este sistema gire en sentido contrario de las agujas de reloj. Por lo tanto, me va a generar una torca que sale de la pantalla. La dirección de la torca es un vector que empieza en el punto de rotación y sale de la pantalla, ¿sí? Y el vector rota en sentido contrario a las agujas del reloj. Es un vectorcito que está girando aquí. En este ejemplo que está aquí, tengo 6 pulgadas de brazo de palanca y tengo una fuerza de 12 libras. El ángulo entre ambos es 60, ¿sí? De esta manera yo puedo calcular la componente en Y, que es lo que hace que haya torca, ¿sí?, multiplicando la magnitud de la fuerza por seno de 60, porque el 60 es este ángulo y lo que yo quiero calcular es la componente opuesta, por eso utilizo seno, tal como lo hice aquí. Nada más tengan en cuenta que debido a que esta fuerza hace que el sistema gire en sentido de las agujas del reloj, por lo tanto la torca es negativa. Entonces, si es negativa, genera una torca en donde el vector va a estar dado por un vector que apunta hacia la pantalla, hacia dentro de la pantalla, ¿sí? En este caso el vector está hacia adentro. Para verlo más claro, vean este esquema que está aquí. Este vector azul sería el vector que sale de la pantalla en este ejemplo, y este vector verde sería el vector que entra a la pantalla desde este punto de rotación. Lo que yo estoy calculando es la torca debido a estos dos vectores, a este y a este, y este y a este, que está dado por estos dos que están aquí en forma general.